Bueno, con esta cuarta clase vamos a dar por terminada la unidad 2, presentando una introducción a la historia de la arquitectura penitenciaria. Nos parece muy, pero muy importante comenzar diferenciando el, el tipo de construcción que se denomina panóptico de las construcciones radiales. Es un error muy común llamarle panópticos a cárceles que son de tipo radial, como fue el caso de la Penitenciaría Nacional, eh, o del Presidio de Ushuaia, o de la mayor parte de las cárceles construidas en la Argentina durante la reforma penitenciaria, es decir, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El plano que estamos viendo corresponde al proyecto de panóptico diseñado por Bentham en el siglo XVIII. Como pueden observar, se trata de un plano circular que no tiene pasillos, sino que las celdas convergen hacia un centro sin ningún tipo de barrera visual entre las celdas y el centro. Ese es el concepto fundamental de lo que se denomina panóptico, es decir, que desde el centro de vigilancia se puedan ver todas las celdas. Es muy distinto ese modelo del que se construyó en la mayor parte de las cárceles durante el siglo XIX, que fue el modelo radial. ¿Sí? Pueden observar ahí entonces cómo es un plano circular en el que las celdas están eh, en los bordes exteriores y en el centro se encuentra esa torre de vigilancia. Eso es un panóptico desde su concepción original. Por más que se denomine de manera, eh, digamos, coloquial panóptico a las cárceles radiales, no son panópticos, sino cárceles radiales. ¿Sí? Ahora vamos a ver esa diferencia y los voy a dejar observando la que, mientras continúo con esta clase, la que sería una de las más emblemáticas penitenciarías radiales de la historia, que es la penitenciaría de Filadelfia en Estados Unidos. Vamos a sugerir la lectura para esta clase y para la cuestión de la arquitectura penitenciaria del artículo del arquitecto Alejo García Basalo titulado Tipologías de la arquitectura penitenciaria argentina durante el siglo XIX, que fue publicado en la revista de Historia de las Prisiones en el primer semestre de 2016. Es un artículo muy completo y muy conciso, donde presenta los orígenes de la arquitectura penitenciaria a nivel global y específicamente en la Argentina. Además, si tienen la oportunidad, pueden descargar este libro que se encuentra en formato virtual en la página de la revista de Historia de las Prisiones, para seguridad y no para castigo, ¿sí? Donde el arquitecto García Basalo presenta los orígenes y la evolución de la arquitectura penitenciaria provincial en la Argentina entre 1853 y 1922. Eh, en el artículo que nosotros proponemos para este curso, García Basalo presenta los orígenes de la arquitectura penitenciaria a través de la obra de John Howard, particularmente su libro El estado de las prisiones, publicado en 1777, donde Howard sistematizó las características y condiciones necesarias para una cárcel humana, más humana. Eh, Su discípulo, el arquitecto William Blackburn, fue quien diseñó prácticamente todos los modelos edilicios que se construyeron para prisiones a lo largo del siglo XIX e incluso en parte del siglo XX. Desde los modelos radiales, que vamos a ver, que estamos viendo su planta en la imagen, ¿no? Hasta los modelos paralelos, que son los que van a dominar el siglo XX. Básicamente, si quisiéramos sintetizar en una sola frase toda esta clase, podríamos decir que el tipo arquitectónico que dominó en el siglo XIX fue el radial, el que están viendo, y en buena parte del siglo XX fue el paralelo. Pero por supuesto que hubo otros modelos como aquellos circulares, poligonales, hasta incluso claustrales, por lo que García Basalo denomina a Blackburn como el padre de la arquitectura penitenciaria. El primer caso modélico a nivel global fue la penitenciaría del este de Filadelfia, también conocida como de Cherry Hill, y es una cárcel diseñada según el partido radial, ¿sí? En los cual los pabellones como rayos convergen hacia un centro, desde el cual no es posible observar las celdas, pero sí es posible circular con mucha facilidad. O
sea que es un plano pensado más en la circulación que en la visión. Por eso es incorrecto llamarles panópticos. Sin embargo, se les llamó durante esa época panópticos y muchas personas en la actualidad se siguen refiriendo a estos partidos como panópticos, cuando vemos que es mucho más preciso utilizar el término radial, porque la diferencia óptica, visual, es notable entre este partido, que es más bien una estrella o un asterisco, eh, y el partido panóptico, que es básicamente un círculo. Esta cárcel comenzó a ser utilizada en 1829 y fue el modelo de muchísimas cárceles en el mundo. ¿Sí? Esta tipología edilicia fue el icono de la arquitectura penitenciaria del siglo XIX y probablemente, dice García Vassallo, uno de los modelos arquitectónicos más difundidos en el mundo, fuera de los rascacielos, es decir, las construcciones de tipo vertical, ¿no? En la Argentina, los modelos arquitectónicos destinados a las prisiones tuvieron desde muy temprano la influencia del modelo radial. El primer caso que podemos ver es el de la provincia de Buenos Aires, en la década de 1820, en la que se convoca un concurso para construir un panóptico. Así se llama el concurso, se solicita planos para construir un panóptico, ¿no? Y en realidad lo que se presentan son modelos radiales, ¿no? Es probablemente el primer concurso público de arquitectura al cual se presentaron varios proyectos, pero no se llegó a construir. Bueno, sabemos las décadas del 20, 30, 40, son décadas muy convulsionadas en la Argentina, y solo a partir de 1853, la sanción de la Constitución, y yo diría más bien después del fin de la secesión de Buenos Aires, es decir, su reincorporación a la República Argentina, luego de su tentativa de secesión durante la vigencia plena de la Constitución del 53, cuando Buenos Aires se impone por la fuerza al resto de las provincias argentinas, impone una nueva constitución, en realidad impone modificaciones trascendentales a la Constitución del 53, se la sigue considerando la misma Constitución, pero se quita un aspecto central que era la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A partir de ese momento es que comienza a tomar impulso, ¿no?, los procesos codificadores, como mencionamos en la clase anterior, y el orden constitucional lleva una revisión y una mayor inspección de los espacios de detención, ¿no? Fue Mendoza, ya en la década del 60, la primera provincia que inauguró un establecimiento penitenciario construido específicamente para ese fin. Tuvo desde un comienzo un personal medianamente organizado, clasificación de los internos, un reglamento interno y una arquitectura concebida específicamente para funcionar como cárcel. El edificio comenzó a funcionar en 1864 y fue diseñado por el ingeniero belga Fernando Bergmans, con una notoria influencia de la penitenciaría de Chile. El despegue de la arquitectura penitenciaria argentina, sin embargo, nos dice García Vassallo, se va a producir con la construcción y la inauguración de la penitenciaría de Buenos Aires en 1877. Pero veamos algunas imágenes antes que quisiera explicar, como para continuar diferenciando este tipo de arquitectura, la radial, de la panóptica. Como pueden observar, están marcados en verde los espacios que son para circulación, en rojo las celdas y en naranja los espacios de ejercicio. ¿Por qué? Porque la penitenciaría de Filadelfia fue concebida para el absoluto aislamiento, desde el primer día hasta el último día de la condena. Eso quiere decir que el interno no salía jamás de su celda. Por eso se habían diseñado patios específicamente construidos para funcionar como espacios de ejercicio o de trabajo, ¿no? Sin embargo, ese aislamiento absoluto no tendría mucho éxito y se terminaría imponiendo un sistema mixto como el que se llevó a cabo en Buenos Aires. Este plano que están viendo aquí es el plano de la penitenciaria de Mendoza, que como pueden observar tiene unos patios bastante mayores, y también fue concebida siguiendo los planos de la penitenciaria de Santiago de Chile. Aquí estamos viendo una vista aérea de la penitenciaria de Buenos Aires, ¿sí?, que como pueden observar
sigue ese modelo radial, ¿sí? Y probablemente fue una de las mayores prisiones del mundo en el momento en el que fue construida. Fue un establecimiento extraordinario, de muy buena factura y un ejemplo y un modelo no solo a nivel nacional para las demás cárceles que se construyeron en la Argentina, sino a nivel latinoamericano. Tuvo un renombre muy grande y funcionó de una manera eh, muy, muy buena durante mucho tiempo, ¿no? Se constituyó en un modelo a seguir, sobre todo, por supuesto, en la propia Argentina, ¿no? Eh, Fue proyectada en la década de 60 por el gobernador bonaerense Emilio Castro y diseñada por el arquitecto Ernesto Bunge, eh, calificada por García Basalo y por sus contemporáneos también, por supuesto, como una obra maestra en su género y en su tiempo. Es tan notable que fue su tamaño, que fue el mayor edificio construido en América Latina en aquel momento. Su principal virtud penológica, nos dice García Basalo, consistió en combinar el partido radial, que era típico del régimen de aislamiento absoluto filadélfico que vimos, pero con un régimen de funcionamiento oburniano, que es mixto, es decir, que tiene el alojamiento individual nocturno, pero con trabajo en común durante el día. Se constituyó en un modelo, decimos, por su arquitectura y por su régimen, por su forma de funcionamiento. Así fue que en las décadas siguientes, como pueden observar aquí en este libro de García Basalo, eh, la mayor parte de las provincias argentinas intentó seguir ese ejemplo. Córdoba inauguró su penitenciaría siguiendo este modelo en la década de 1890. También se hicieron proyectos de tipo radial en Salta, en Tucumán, aunque más modestos, en forma de cruz, no en forma de asterisco, es decir, con solamente 2 rayos cruzados, eh, que da un resultado de 4 pabellones. Y también hubo construcciones penitenciarias en la provincia de Santa Fe, Corrientes, eh, y hubo un modelo que no llegó a terminarse en ese momento, pero se presentó un modelo que seguía al confeccionado en Buenos Aires, también en la provincia de Mendoza. El mayor cambio en la arquitectura de las prisiones va a llegar hacia finales del siglo, ¿sí? Va a llegar desde Francia con la implementación del partido paralelo, ¿sí? Pero antes de pasar a eso, les voy a mostrar aquí, pueden observar el plano de la Penitenciaría de Buenos Aires, el plano general de la Penitenciaría Nacional, en el que se observa con claridad los espacios donde habitaban los directores, el director y los alcaides, y la administración en general, que es al comienzo, los pabellones en forma de cruz y los talleres al final de los pabellones para poder realizar ese trabajo durante el día. También contaba con escuelas, enfermerías, talleres, ¿no? Era realmente un espacio, un anfiteatro, eh, era realmente un espacio bastante importante. Bueno, y llegamos finalmente al modelo que va a dominar el siglo XX y estamos observando una vista aérea eh, de la penitenciaría de Fresnes, en Francia, en París. Esta renovación fue concebida por el arquitecto Henri Poussin, quien cambió la disposición de los cuerpos edilicios del radial al paralelo, generando una tipología que dominaría toda la arquitectura penitenciaria a lo largo de la mayor parte del siglo XX, por su mayor practicidad, por su mejor circulación del aire, de la luz, porque podía orientarse en un mismo sentido todos los pabellones para todos disfrutar de la misma cantidad de sol y una buena circulación de aire, mucho mejor que los radiales que tenían pabellones que convergían hacia un centro de manera tal que los rayos de la luz solar no ingresaban de la misma manera, algunos pabellones tenían más luz que otros, la circulación de aire no era tan buena y la vigilancia al final no era tan práctica como se pensaba. Sería mucho más efectiva la circulación y la vigilancia en los partidos paralelos. Ya entrado el siglo XX y siguiendo esas tendencias mundiales, el arquitecto Ceferino Corti
planificó y construyó la cárcel del departamento Costa Sud en Bahía Blanca, que fue el primer edificio argentino que comenzó a funcionar siguiendo el sistema paralelo. Algunos años más tarde, ya constituido la administración penitenciaria a nivel nacional, el doctor Juan José O'Connor, desde la Dirección de Arquitectura, con planos del arquitecto Horacio Randall, edificó, siguiendo el mismo sistema paralelo, a la cárcel de Resistencia y posteriormente a la colonia penal de Santa Rosa. En la década del 20 también se inauguraron cárceles paralelas, siguiendo el partido paralelo, en la provincia de Tucumán y de Santa Fe. La novedad que tuvo también la colonia penal de Santa Rosa fue que constituyó el primer establecimiento semiabierto de la Dirección General de Institutos Penales. Básicamente, este conjunto de obras penitenciarias son las que dominaron al sistema, a los modelos constructivos en la Argentina, y acá podemos observar en esta imagen el proyecto de la cárcel de la colonia penal de Santa Rosa. Entonces, a modo de síntesis, podemos decir que la arquitectura penitenciaria argentina siguió de alguna manera los procesos que se generaron en el mundo, ¿no? de modelos penitenciarios, con un incipiente dominio del partido radial, posteriormente reemplazado en su preeminencia por el partido paralelo. Luego, no vamos a entrar en eso en esta clase, pero posteriormente van a imponerse otros modelos basados en el funcionamiento de las cárceles como un conjunto de edificios y no como un solo edificio. Así que, bueno, estos serían algunos de los lineamientos para analizar el texto de García Vassallo y para introducirse a la historia de la arquitectura penitenciaria en la Argentina. También les recomendamos la lectura del libro que se encuentra con la posibilidad de descarga gratuita en la biblioteca de estudios penales de la revista Historia de las Prisiones, el libro de García Vassallo titulado Para seguridad y no para castigo, orígenes y evolución de la arquitectura penitenciaria provincial argentina entre 1853 y 1922.